Hola, mi nombre es Fernando Wilson. Soy profesor del Departamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Tengo el grado de doctor en la disciplina y hoy día conversaremos respecto al final de la Guerra Fría, los motivos de esto y el nacimiento del nuevo mundo presente. La Guerra Fría se caracterizó por un conflicto latente, es decir, que nunca llegó a un choque militar abierto entre las potencias principales y sus redes de aliados entre 1950 y 1989. La razón de esto es debido al riesgo que imponía una guerra atómica, la cual no importaba quién la iniciara, solamente podía terminar con ambos bloques derrotados en términos de que no tenía ningún sentido ser el poseedor de un campo de cenizas nucleares. Este riesgo hizo que, al ser cada bando tan poderoso, el otro no tenía la seguridad de ganar y por lo tanto tuvieron que desarrollar un mecanismo de coexistencia en el cual, de alguna manera, el conflicto se trasladó al tercer mundo. Este equilibrio de poder, que luego se vierte sobre la base de continentes como el africano, Latinoamérica, el sureste de Asia o el Medio Oriente, se caracteriza por un elevado grado de violencia en estos escenarios, con un fuerte choque ideológico donde los mensajes políticos de la revolución marxista por parte de la Unión Soviética y de las democracias liberales por parte de los Estados Unidos tendrían un rol fundamental. Eso hará que al mismo tiempo este conflicto llegue a las masas sociales y tenga un fuerte impacto en lo que es la creación de la imagen, la cultura y las comunicaciones. Aquí podemos ver dos imágenes, como por ejemplo, la película dirigida por Stanley Kubrick y protagonizada por Peter Sellers y George C. Scott, conocida como Doctor Strangelove, o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba, muestra la difícil relación entre una sociedad democrática y la posesión de armas de destrucción masiva. Por el otro lado, la imagen icónica en el contexto del pop art de Andy Warhol, que nos muestra en una imagen de dos tonos la faz de Ernesto Che Guevara, revolucionario de nacionalidad argentina y fuertemente involucrado en el proceso cubano, eh, congoleño y finalmente boliviano, nos muestra la imagen del caudillo del tercer mundo que se yergue o que se convierte en instrumento de estos procesos revolucionarios en el contexto de la Guerra Fría. La Guerra Fría, ya en la década de 1980, había llegado a una etapa de estabilidad y de coexistencia pacífica entre los dos bloques de poder. Los Estados Unidos y la Unión Soviética habían llegado al convencimiento de que era mejor mantener sus áreas de influencia que continuar antagonizando entre ambos. Sin embargo, en 1981, Ronald Reagan llega a la presidencia en los Estados Unidos y junto con él otros líderes occidentales como Margaret Thatcher en Gran Bretaña, Helmut Kohl en Alemania o François Mitterrand en Francia, comparten la visión de que ya no es posible continuar coexistiendo con la Unión Soviética. Vivir bajo la amenaza de la destrucción mutua asegurada, es decir, de arsenales nucleares apuntados respectivamente entre las potencias, se volvía algo intolerable para las democracias occidentales. Aprovechando una era de gran prosperidad económica y al mismo tiempo de avances tecnológicos militares, que serán representados por lo que va a ser conocido como la Iniciativa de Defensa Estratégica, mejor conocida como la Guerra a las Galaxias, llevará a los Estados Unidos a poder plantearse el enfrentar a la Unión Soviética militarmente y hasta derrotarla. La Iniciativa de Defensa Estratégica podía derribar los misiles nucleares rusos en el aire antes de impactar sus ciudades y por lo tanto ganar una posición de ventaja frente a su adversario. La Unión Soviética, por el contrario, vivía momentos difíciles. La prolongada agonía de su líder Leonid Brezhnev, la rápida muerte de sus sucesores, Andropov y Chernenko, implicó que pasó cerca de una década sin un gobierno eficaz. La llegada al poder de un joven tecnócrata, Mikhail Gorbachev, hizo que existiera esperanzas de poder reformar el modelo soviético, particularmente su economía, para poder continuar manteniendo su autonomía y su hegemonía global. El problema, sin embargo, era que los daños a la economía soviética ya eran simplemente demasiado profundos. Los programas de reforma de Gorbachev, la perestroika, destinado a incluir estímulos a la producción industrial a través de bonos o de beneficios a los trabajadores, y glasnost, o transparencia,
un proyecto destinado a la lucha contra la corrupción, fueron insuficientes. Y rápidamente Mikhail Gorbachev se vio obligado a tener que enfrentar la reducción de sus fuerzas armadas, cosa de poder nivelar su economía. La respuesta norteamericana y occidental frente a este problema fue implacable, incrementando el nivel de gasto en defensa y precipitando a la Unión Soviética a una dinámica en la cual las primeras trizaduras en su estructura económica se proyectaron al mundo económico y político, derivando finalmente en un intento de golpe de Estado contra el premier Gorbachev en 1991 y al colapso de su Estado finalmente a finales de ese mismo año. La imagen de los dos líderes, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev, se convirtió en icónica de esta fase final, y la lucha de Gorbachev por mantener vivo su Estado, a la Unión Soviética, primero abandonando a su bloque de poder, el Pacto de Varsovia, quitándoles los subsidios económicos y el patrocinio militar, y finalmente intentando reformar a la propia Unión Soviética, solamente llevaron a su implosión y finalmente desaparición. Ronald Reagan, por el otro lado, le entregó el poder a su sucesor, George H. Bush, en el marco de un proceso de transición que hasta el día de hoy no es completamente comprendido por parte de Occidente. Un nuevo mundo de características diferentes, de nuevas perspectivas y nuevas miradas sobre la realidad. Dentro de este aspecto, dentro de estos problemas, el colapso de la Unión Soviética se debió a lo que Zbigniew Brzezinski, un gran analista político en su libro El Gran Fracaso, denominó como el concepto de la libertad indivisible, la imposibilidad de separar o de fragmentar la idea de libertad solamente al ámbito económico sin otorgarla en términos políticos, que fue el factor fundamental para el colapso soviético. Pero para Occidente, el florecimiento de su economía de consumo y el éxito de los liderazgos conservadores generaron un problema particularmente serio. La idea de que la destrucción de la Unión Soviética significaba la hegemonía global de las ideas occidentales. De esa forma, cuando Gorbachev le plantea a los estados satélites que no habrá ni dólares para comprar comida, ni tanques para reprimir los levantamientos que surgirían por el hambre en Europa Oriental, y la decisión de Hungría, que ante esta situación permitió el paso de ciudadanos alemanes escapando en dirección a Occidente y que precipitó el colapso de Alemania Oriental y de todo el bloque soviético, implicó un proceso que no fue comprendido a carta cabal en el periodo. La imagen del muro de Berlín, de la frontera, en este caso la puerta de Brandenburgo, ante la cual Ronald Reagan le reiteró el planteamiento a Gorbachev de que abriera las fronteras entre los dos bloques, fue seguida posteriormente, por tanto, por la caída de esta frontera y la reconciliación, la reunificación de la población berlinesa, mostrando que seguían siendo una sola población alemana. En estas circunstancias, claramente el final de la Guerra Fría marcó un gran problema. El primero de ellos es que, si bien su extensión fue global y se luchó o se patrocinó conflictos por parte de Estados Unidos y la Unión Soviética a través de todo el globo, en la práctica siempre fue enfrentado como un conflicto occidental y no dio cuenta de la existencia de mundos culturales y de civilizaciones completamente distintas. El mundo asiático, el mundo musulmán, fueron vistos solamente como peones dentro de un tablero de ajedrez extremadamente complejo, pero siempre dentro de una lógica occidental. Cuando hubo de enfrentarse la existencia de actores diferentes, Occidente se encontró sin herramientas y, por lo tanto, a las expectativas planteadas por Francis Fukuyama en El fin de la historia, que pretendía o esperaba una expansión global de la democracia, se sucedió los planteamientos del choque de las civilizaciones de Samuel Huntington, cuyo mejor ejemplo se grafica hasta el día de hoy en los atentados a las Torres Gemelas desarrollados el 11 de septiembre del año 2001. En esa situación, el mundo que surge después de la Guerra Fría ya no es un mundo estable y tampoco es un mundo gobernado o ordenado por la lógica y la razón occidental, sino que se trata de un mundo multipolar, en lo económico, en lo estratégico, pero sobre todo en lo cultural. Un mundo distinto, diverso, inestable, complejo, pero que resulta fascinante y que ya no está atenazado por esa verdadera camisa de fuerza que representó en su momento el conflicto bipolar de la Guerra Fría. Y ahí viene el gran desafío: ¿cómo participar en este mundo? ¿Cuáles son las miradas de ustedes? Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.